Bien, vamos a explicar qué es el estado de alarma, excepción y sitio. Lo primero que hay que decir es que estos estados, que se pueden decretar de forma excepcional, vienen recogidos en nuestra Carta Magna, en concreto en su artículo 116, y desarrollados por una ley orgánica que es la 4/1981. En la propia Constitución dice que los estados de alarma, excepción y sitio tienen vigencia cuando, por causas excepcionales, se hiciese imposible el mantenimiento de normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades competentes. Bien, lo que hay que decir es que el estado de alarma sería el primer estado, que es en el que nos encontramos actualmente decretado, el menos lesivo para los derechos fundamentales y las libertades de las personas. Es cierto que en el derecho de alarma algunos de estos derechos quedan restringidos, como el de la libertad de movimientos, pero otros, que luego veremos en el estado de excepción y de sitio, no quedan incluidos en el mismo. Además de limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en determinadas horas o lugares, también bajo el estado de alarma se pueden practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias. También se puede intervenir y ocupar transitoriamente fábricas, talleres, industrias o explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción, eso sí, de los domicilios particulares. También se puede limitar o racionar el uso o servicios de determinados artículos de primera necesidad. Y al fin también puede el gobierno impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados. Posteriormente vamos a hablar del estado de excepción. El estado de excepción sería el segundo estado más restrictivo de derechos y obligaciones, de derechos y libertades para los ciudadanos. El derecho de excepción se decreta cuando por graves alteraciones en el ejercicio de los derechos fundamentales o bien por el propio funcionamiento de las instituciones del Estado o que afecten al orden público. Hay que decir que en este estado el gobierno tiene que solicitar autorización al Congreso de los Diputados y se puede decretar por 30 días prorrogable. El estado de alarma se podía decretar por 15 días, también prorrogable, como estamos viendo actualmente. En este caso serían 30 días también con posibilidad de prorrogar. Y en este caso, en el estado de excepción, ya sí estaríamos hablando de una posible restricción de derechos fundamentales más amplia que en el estado de alarma. Afectaría a derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio, como a la libertad y seguridad personal, como al secreto de las comunicaciones, como al derecho de huelga, a la libertad de información y de expresión, como vemos, derechos fundamentales mucho más lesivos en cuanto a lo que se pueda suspender que en el estado de alarma. Además de tener el gobierno la previa autorización del Congreso de los Diputados, también se llevaría un control posterior por parte del Congreso. Y por fin estaríamos hablando del estado de sitio. El estado de sitio es el estado más grave de los tres que se pueden decretar en estas circunstancias excepcionales. En este caso estaríamos hablando cuando una potencia extranjera, cuando un tercer estado o bien una insurrección interior pusiera en riesgo la propia soberanía del Estado o su organización territorial o el ordenamiento constitucional. En este caso, el gobierno ya no es quien lo decreta, sino el propio Congreso de los Diputados por mayoría absoluta de sus miembros. Se puede decretar sin un plazo determinado, pero sí que hay que acotar qué derechos fundamentales quedan suspendidos, qué delimitación territorial operaría y si se puede prorrogar o no. Además de los derechos fundamentales que veíamos en el estado de excepción, quedaría también suspendido las garantías del detenido, también como derecho fundamental suspendido en este tan grave estado de sitio que pudiera decretarse. Bien, estamos simplemente para resumir o para concluir, diríamos que el gobierno es el máximo responsable jurídicamente política y jurídicamente de todos estos estados que queden decretados
mediante estos estados excepcionales. Esperamos haber dado luz y, como siempre les decimos, desde el despacho Lacaze y Delgado Abogados, abiertos a cualquier consulta que nos quieran dirigir. Muchas gracias.